Ujú. Ya está. Ok, Entonces ya a nomás ver. aparece, Y solo va a aparecer cuando esté. así es como ha aparecido todo el tiempo. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar ¿Sí? con la Tú le filosofía helenística. ¿Y para qué? porque quieres. Que viene, o sea, helenístico viene de la palabra Gracias. griega, que significa, bueno, de la palabra griega heleno, que significa griego, o sea, los griegos se llamaban a sí mismos helenos. La filosofía helenística es una filosofía que se contrapone un poco a los grandes sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles. Son filosofías que no buscan dar una explicación así como total y universal, sino más bien son filosofías pues, enfocadas en detalles, ¿no? Ajá. Y en discusiones muy específicas, generalmente en discusiones de carácter práctico. Pero para entender a la filosofía helenística hay que entender un poquito de sus antecedentes, que son las escuelas socráticas. O sea, Sócrates tenía muchos alumnos. El más famoso de ellos, pues, es Platón. Pero, pues, Platón no fue el único que se dedicó a filosofar después de Sócrates, ¿no? Sino que había muchos más. Y se considera que hay tres escuelas principales de los discípulos de Sócrates, pues que surgieron después de su muerte. La primera de ellas se conoce como Escuela de Megara, que es una escuela, es el nombre de una ciudad. Son seguidores de Zenón, del Zenón que vimos, el de las paradojas del movimiento, ¿se acuerdan? Sí. Y ellos exploraron mucho esta cuestión de lógica y de las paradojas. Hay una paradoja muy famosa de estos filósofos, que es la paradoja del mentiroso, que básicamente es esta idea de, si tú dices estoy mintiendo, este, ¿qué? O sea, si dices estoy mintiendo, ¿estás diciendo la verdad? O sea, si dices la verdad, entonces es verdad que estás mintiendo. Pero si Ajá, estás mintiendo, entonces es falso que estás claro. mintiendo. Y, o sea, es como Ujú, un razonamiento ahí medio, pues, curioso, ¿no? Es cierto. Paradójico. ujú. Entonces, bueno, pues estos filósofos exploraron mucho estos Una tipos de paradoja. razonamientos, Exacto. Sí. em, y ya, o sea, se dedicaron mucho a la lógica, ¿no? Otra escuela importante fue la escuela de Cirene, igual una ciudad en Grecia, que fue, ahí sí tenemos un fundador específico que se llamó Aristipo, y él consideraba que lo único que valía la pena en la vida era el placer. O sea, él decía, solamente conseguimos conocimiento con nuestras sensaciones, o sea, con nuestra vista, con nuestro oído, con nuestro tacto, y por lo tanto las sensaciones deben regir nuestra vida. ¿Y cuáles son las sensaciones, digámoslo, buenas? Pues los placeres, o sea, los placeres sensibles. Entonces, este filósofo decía, lo único que importa en la vida es los placeres sensibles, básicamente. Ujú. Así. O sea, es una filosofía como muy elemental, ¿no? O sea, que la felicidad consiste en tener la mayor cantidad de placer posible. Ujú. Esto luego se va a desarrollar un poquito más, o sea, se va a complejizar un poquito más, pero es bueno tener como este antecedente, ¿verdad? Oye, ahora se Otra, diría que es un adicto. ¿cómo? Ahora, Que ahorita se diría que es un adicto. pues sí, Ah, sí, sí. Digo, en la antigua Grecia no había no claro. había cosas como las de ahorita, así, sustancias tan adictivas, entonces, pues, no sé, te puedes volver adicto, no sé, a la miel, que es muy sabrosa, a los higos, a la leche, o cosas así, ¿no? Ya veremos en un momentito cómo este pensamiento se hace un poquito más complejo en otros filósofos posteriores.
Luego tenemos unos filósofos conocidos como los cínicos. La palabra cínico viene del griego ción, que significa perro. O sea, entonces los cínicos son como los perros o algo por el estilo, ¿no? Y estos eran, ¿no? Es una escuela filosófica fundada por un cuate llamado Antístenes, ¿no? Que él decía que el ser humano debía vivir conforme a la naturaleza. Y conforme a la naturaleza significa acercarse lo más posible a la vida salvaje, o sea, vivir como perros. Él decía, hay que cuestionar todas las conductas sociales, hay que cuestionar todos los valores sociales, hay que cuestionar todo este tipo de cosas, ¿no? Y el fin último de la vida es el autodominio, o sea, no depender de absolutamente nada, o sea, como ser totalmente independiente. Y cuando digo no depender de nada, es literalmente de nada. O sea, que no dependas ni de casa, ni de una cama, ni de un techo, ni de así, nada, ¿no? O sea, estos filósofos vivían como perros, literalmente. Hay uno muy famoso, uno de los discípulos de Antístenes que se hizo especialmente famoso, llamado Diógenes de Sinope. Y se hizo muy famoso porque, para empezar, vivía en un barril. Aquí hay una foto. O sea, este es Diógenes. O sea, para empezar, vivía en una especie de barril de madera. O sea, no tenía casa. Solamente tenía una ropa que era pues, la que llevaba todo el tiempo. Siempre iba descalzo. Y pues no poseía nada. O sea, ningún objeto. Y hay muchas anécdotas de él que lo hicieron famoso. La, yo creo que la más famosa es la que se retrata en esta pintura, que cuenta que una vez Alejandro Magno, en sus conquistas, pues se topa con Diógenes y Alejandro ya había escuchado pues, de la fama de este filósofo. Y entonces llega Alejandro Magno, imagínense ustedes, pues, es el tipo más poderoso en aquella época, y pues llega con Diógenes, se le acerca y le dice, pues, eres un filósofo muy, muy famoso en toda Grecia. Yo te concedo lo que tú quieras. O sea, pídeme lo que tú quieras. Y pues siendo el hombre más poderoso de Grecia, pues uno le puede pedir lo que quisiera, ¿no? O sea, casas, barcos, eh, palacios. Y lo único que le dice Diógenes a Alejandro Magno es, quítate que me estás tapando el sol. Eso es lo que dice. Ajá. Pero sí, o sea, imagínense pues la cara de todos los que lo rodeaban, ¿no? Es como, imagínate faltarle respeto a ese nivel a Alejandro Magno. O sea, es pues así tremendísimo, ¿no? O sea, Alejandro Magno podía haberlo mandado a matar en cualquier momento. Y Diógenes, pues que no le importaba nada pues ni las riquezas, ni nada de ese tipo de cosas, pues él decía, yo lo único que quiero es que me dejes tomar el sol a gusto, ¿no? Y bueno, de ahí viene pues nuestro significado actual de cínico, ¿no? O sea, un cínico es una persona como que responde como de manera verdadera pero grosera, ¿no? O sea, alguien que no piensa mucho en sus respuestas, que no le importa ser diplomático y cosas así, ¿no? También hay una anécdota que cuenta que una vez a Diógenes se lo invitó a una comida entre personalidades muy importantes de Grecia y uno de los comensales, de los organizadores de la comida, cuando llega Diógenes, le dice, oye Diógenes, pues sí te invitamos porque eres muy famoso, pero por favor, no vayas a escupir en el suelo, ¿eh? Porque o sea, lo acabamos de limpiar y todo, entonces por favor no lo hagas, ¿no? Y Diógenes, o sea, dicen que pues se la pasa viendo así como pues en las esquinas y todo eso, o sea, como buscando algo, ¿no? Y luego mira la cara de esta persona y le escupe en la cara. Y entonces dice, oye, pero ¿por qué me escupes, no? Y Diógenes dice, lo que pasa es que no encontré ningún lugar más adecuado para hacerlo.
O sea, ese tipo de cosas son las que, las que hacía Diógenes. Em, y bueno, hay más anécdotas de este filósofo, algunas más o menos verídicas, otras que se piensa que son mitológicas. Hay otra, por ejemplo, dice que, él, que igual en una cena alguien se burló de él, o sea, pues porque vivía como muy humildemente, alguien se burló de él y le empezó a gritar perro y lo empezó a apalear. Y entonces lo que hizo Diógenes fue irse a una esquina y orinarse, así en la casa. Y todos así como, no, ¿por qué hiciste eso, Diógenes? Y el otro, pues es que me están tratando como un perro, Como pues me voy a perro. comportar como tal. Ujú. Sí, o sea, tienes este tipo de cosas, ¿no? Y el punto de este tipo de filosofía es como no depender de nada. O sea, como que no te importen ni los honores, ni los estatutos sociales, ni las convenciones de los ricos, así, nada, nada, nada. Y lo único que necesites, pues sea a lo mejor un ropaje ligero y ya. Este, entonces es muy curioso. O sea, esta forma como muy rígida de vivir que apuesta por la pobreza absoluta, justo para no depender de nada, ¿no? Pues porque ahora sí que el que pues nada tiene, nada, nada puede perder, ¿no? Esta era una idea muy común de los cínicos, ¿no? Incluso, pues, hay muchos mitos sobre su muerte. Algunos dicen que se suicidó por esta cuestión de que como él tenía tanto control de su propia vida, pues decidió quitársela. O sea que él dijo, a mí nadie me va a quitar la vida, yo me la quito solo. Otros dicen que no, que se murió de frío en una entrada de un templo. Eh, pero pues bueno, no sabemos realmente, ¿no? Luego este tipo de filosofía se va a ir haciendo un poco más, como que el cinismo es muy extremo, se va a los extremos. O sea, de hecho, estas escuelas filosóficas se van muy a los extremos. Posteriormente se van a ir como complejizando un poquito más y haciendo, pues, se van a ir relajando, por decirlo de algún modo, ¿no? Y ahora sí, propiamente, hablamos de filosofía helenística, con una filosofía que se conoce como estoicismo, que a lo mejor ya no he escuchado hablar este título. Em, es importante entender que cuando muere Aristóteles y cuando muere Alejandro Magno, Grecia entra en una crisis así muy, muy fuerte, porque Alejandro Magno era el que daba unidad a todas las ciudades y el que protegía a los griegos de invasiones y cosas así. Entonces, con esta crisis tan fuerte que entra en Grecia, muchos filósofos empiezan a cuestionarse el papel de la filosofía teórica, así teórica pura, como la que hacía Platón, por ejemplo, y piensan que ese tipo de filosofía no les ayuda para nada en sus vidas pues, cotidianas, y entonces pues intentan generar un nuevo tipo de filosofía. A veces se le llama filosofía de crisis o cosas así. Y de hecho hay filósofos contemporáneos que intentan como retomar todas estas filosofías para ponerlas, para ponerlas en nuestra época contemporánea, ¿no? Como darles una revitalización. Y ahora bien, el fundador de la escuela del estoicismo se llamaba Zenón de Sitio, que no hay que confundir con el otro Zenón que vimos. Este Zenón de Sitio vive pues, casi 100 años después y pues no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Este Zenón de Sitio nace cerca de Chipre, en Turquía, de una ciudad llamada Sitio, y hasta los 30 años se dedicó a vender mercancías. Tenía barcos y se dedicaba a pues, transportar mercancías. Cuenta la leyenda que cuando él tenía 30 años, su barco naufraga
cerca de la costa de Atenas y pues pierde todo lo que tenía. Él afortunadamente logra pues llegar pues sano y salvo a la costa y después de que se hubo aclimatado un poquito y como empezado a rehacer su vida, dicen que pasó por una librería y vio a un sujeto que estaba leyendo algunos diálogos de Platón que hablaban sobre Sócrates y que le gustó mucho lo que escuchó este sujeto leyendo y se empezó a interesar por la filosofía. Así, le gustó mucho la filosofía, se empezó a interesar por ella y hasta tomó clase con algunos de los cínicos, que pues, eran como bastante famosillos ahí en Atenas, pues tomó clase con ellos, pero le parecían muy extremas sus costumbres, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue empezar a generar una propia filosofía que se conoce como estoicismo, porque él enseñaba su filosofía en este edificio, en un edificio como este, que en griego se llama stoa. Son como edificios con columnas, así muy, muy largos, muy similares a los portales de México, ¿no? O sea, que son, pues, sí, lugares abiertos con columnas donde se puede poner la gente aquí entre cada columna, pues, a vender sus cosas, a platicar o lo que sea, ¿no? Entonces, Zenón comenzó a dar sus clases en un edificio así y por eso, pues, se le conoce como el estoicismo, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Sí. ¿Dudas, comentarios? Sí. Va, Mm. perfecto. Y ahora sí, ¿qué onda con la filosofía estoica, propiamente hablando? Eh, las ideas básicas de los estoicos son las siguientes. En primer lugar, ellos creen que el mundo es material, está hecho de materia, y que está animado u ordenado por un dios o una especie de logos. Ellos lo llaman logos. Este, que de hecho, no, ay, no me acuerdo en qué evangelio, empieza algo así como Dios es el Logos y el Logos estaba en Dios y que en español suelen traducir como la palabra. O sea, como Dios era la palabra y la palabra estaba en Dios y cosas así. Era el verbo. El verbo, ajá, lo Ujú. suelen traducir como el verbo. Y Creo que es San en, Juan, ¿verdad? ajá, San Juan. ¿No? San Sí, Juan. sí, sí. Y en Ujú. griego dice logos. O sea, la palabra que usan en griego es logos, que es el mismo nombre que los estoicos le daban a Dios. Entonces, es interesante ver cómo hay una especie de influencia de la filosofía, de los estoicos, em, pues porque San Juan, conocía mucha filosofía griega, ¿no? Total, pues los estoicos piensan que el mundo es material y que está ordenado o animado por un Dios perfecto, y ellos piensan que el mundo es perfecto. La pregunta aquí es, que aquí es obligatoria, es, bueno, si el mundo es perfecto, ¿por qué existe el mal? Es una pregunta que surge siempre que un filósofo plantea la perfección del mundo. Y los estoicos decían, no, pues es que el mal en realidad no existe. Así. Lo que nosotros consideramos como malo, en realidad es porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Pero si lo viéramos desde la perspectiva de Dios, veríamos que todo es bueno y que todo es ordenado. No sabemos muy bien todavía, bueno, como no nos quedan muchos textos de los estoicos, este tipo de afirmaciones pues nos quedan un poco al aire, ¿no? O sea, no sabemos a lo mejor muy bien cómo argumentaban ese tipo de cosas, pero pues para el cristianismo va a ser una pregunta obligatoria, esta de por qué si Dios es perfecto, pues existe el mal, ¿no? Un tema que ya estaba en los estoicos, pero pues que no, que no es todavía muy claro cómo lo resuelven.
Luego, otra idea importante es que los estoicos pensaban que el mundo se repite cíclicamente. O sea, que cuando el mundo se acaba, o sea, llega un momento en el tiempo en que el mundo se acaba y vuelve a empezar el mundo idénticamente al anterior. Entonces es una especie de eterno retorno. O sea que las cosas siempre van a pasar una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez de idéntica manera. Em, esta idea queda clara, la idea Ajá. de que cuando el mundo se acaba, vuelve a empezar Y y empieza va a igual. ser igualito, exactamente, idéntico, ¿no? Es como que cuando nos muramos volvemos otra vez a lo mismo. Pues Ay, sí, qué horror. sí, 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 sí. La O sea, repetición eterna, digamos, ¿no? va a ser una repetición eterna, exactamente. O sea, Au. va a haber un número infinito de yos, de Gonzalos, dando esta clase de filosofía, en un número infinito de mundos que se van a repetir una y otra vez, ¿no? Pero entonces se Eh, refiere a personas, esto cíclico, ¿se refiere a personas o se refiere al mundo en general? a todo el mundo, a todo el mundo. Ah, ajá. Ajá. O sea, podemos imaginar, digámoslo así, la historia del mundo como una película y es como, en cuanto se acabe, va a volver a empezar. Idéntica, idéntica. Así explicaban los estoicos, por ejemplo, los sueños premonitorios y cosas así. O sea, ellos creían en la adivinación y Ajá. creían que cuando tú soñabas que te iba a pasar algo, es porque en realidad ya había pasado antes, en otro mundo, digámoslo así, anterior, ¿no? Es una cosa bien rara, es una cosa rarísima eso de que los estoicos creían en la adivinación y eso, pero bueno, ¿no? Sí, como pensamiento mágico, ¿no? Ajá, sí, 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 casi como pensamiento mágico. Y una consecuencia de esto es el determinismo, que es la idea de que la libertad no existe, así para nada. De que nosotros creemos que somos libres, pero en realidad el mundo ya pues, está determinado, porque sucedió idénticamente antes y va a suceder idénticamente después. Entonces, a lo mejor tú crees que tomas un vaso de agua por tu propia libertad, pero en realidad es porque no estás concibiendo que hay causas pues que te obligan, bueno, que te obligan a tomar ese vaso de agua. Entonces las decisiones o la libertad es solo una ilusión para los estoicos. ¿Se puede decir el destino? Sí, 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 sí. Eso, el determinismo es una idea de destino muy fuerte, ¿no? O sea, muy, muy, muy fuerte. Porque a veces el destino se concibe como, es que es mi destino, no sé, morir en la guerra, ¿no? Pero es así como muy indeterminado. Los estoicos dirían, sí, 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 pero eso en cada cosa que haces, ¿no? O sea, es tu destino agarrar este vaso de agua, es tu destino pararte ahorita al baño, o sea, así en cada uno de los actos que haces ya está predeterminado. Está determinada tus enfermedades, tu vida, cuánto vas a vivir, todo, Gonz. Todo, 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 todo. Mm, Así es, todo, 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 todo. O sea, no puedes hacer nada para cambiar lo que ya está escrito, Determinado. por decirlo así. ujú, Ujú. ujú. Entonces, Suena muy triste, Gonzi. suena exactamente, sí, 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 Ay, Loras, ay. suena muy triste. ¿Y qué es lo que proponen los estoicos, no? Entonces, sabes, como sí, está bien, bien triste esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos, no? O sea, si no tenemos libertad, si en realidad todo ya está determinado, uno diría, ay, pues entonces ya me dejo, pues ya para qué hago las cosas, ¿no? Me dejo ahí, pues que me lleve, ahora sí que el destino, ¿no? Sí, no. Y los estoicos decían, no, no, espérate, espérate, tampoco es para tanto. Hay que buscar la ataraxia. Este Ujú. es un término griego que se va a repetir bastante en esta clase. Ataraxia se suele traducir como tranquilidad del espíritu, ¿no? Los estoicos decían, ok, con esta visión del mundo
parece difícil encontrar la felicidad, así como la planteaba, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Como una plenitud y todo esto. Y si bien no podemos conseguir la felicidad en la vida, sí podemos tener una, pues, tranquilidad. Sí, sí, sí podemos aspirar a estar tranquilos con la vida. Y bueno, pues ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo conseguimos esto de ataraxia? ¿Cómo logramos tener ataraxia? Bueno, pues en primer lugar hay que intentar ser imperturbables, así como que nada nos perturbe, ¿no? Hay que controlar nuestras pasiones mediante la razón, o sea, no dejarnos llevar por nuestras pasiones. Ahorita va a hacer sentido todo lo que les digo, ¿no? Hay que soportar las penalidades de la vida, como quien dice, hay que aguantar vara. Si te pasa algo malo, pues hay que aguantarse, ¿verdad? Y hay que cultivar la apatía. Los estoicos entienden por apatía el deshacerse del placer, de la tristeza, del miedo y del deseo. Porque todas estas emociones lo único que hacen es como generar caos en nuestra alma y pues nos quitan nuestra tranquilidad. O sea, si uno entiende que ya todo está determinado y que no puedes hacer nada para cambiarlo, dicen los estoicos, vas a vivir bastante más tranquilo. ¿Por qué? Porque si se te quema tu casa, por ejemplo, o sea, imagina que tienes una casa y se te quema. En la vida cotidiana uno diría, ay, no, se me quemó mi casa y se me quemó porque dejé la estufa prendida. Y si tan solo no hubiera prendido la estufa, no se hubiera quemado. Pero los estoicos te dicen, pero es que ya estaba determinado a que tú dejaras la estufa prendida y ya estaba determinado a que se quemara tu casa. Entonces, ¿pudiste haber hecho algo al respecto? No, Pues no, nada. Entonces, ¿tiene sentido como ponerte triste? ¿Tiene sentido azotarte y decir, ah, es que mi culpa y todo esto? Pues no, tampoco. O sea, en el momento en que tú aceptas que toda tu vida ya está determinada, automáticamente, piensan los estoicos, desaparecen las preocupaciones, desaparece el miedo, desaparece todo este tipo de cosas. Obviamente hay que entrenarse un poquito. Si, por ejemplo, tú sabes que puedes perder no sé, tu cama, por ejemplo, y que algún día podrías estar durmiendo en el suelo, diría los estoicos, pues entonces vete entrenando para que si te toca ese día, pues ya no te duela tanto. ¿No? O sea, tienes que evitar los placeres por ejemplo, de una cama muy cómoda, evita ese placer, para que si te toca perderla algún día, pues ya ni te, Ya ni te estás preparado. inmutes. y te inmutes. Ajá, así Bueno, es. oye, O ¿ah? pero aquí es, por ejemplo, el control de las pasiones es totalmente al revés de la idea de la escuela de Sirene, ¿no? Porque acá Exactamente, es todo, reviéntate de placeres, ¿no? Y acá es, no, 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 no. exactamente. No hay Ajá, justo medio, digamos, ¿no? Se... no, no, aquí no hay justo medio. Todos estos filósofos, de hecho, son anti-aristotélicos. O sea, ellos dicen, o sea, no, aquí no hay justo medio, ¿no? Los estoicos dirían, lo que pasa es que si tú vives una vida llena de placeres, si los azares del destino te los quitan, vas a sufrir un montón. O sea, si estás acostumbrado a comer, digámoslo, platillos caros, y un día no puedes comer platillos caros, te va a doler, ¿no? Si estás acostumbrado a dormir en una cama muy cómoda y un día no puedes, te va a doler. Si estás acostumbrado a usar ropa muy fina y un día no puedes, también te va a doler. Entonces los estoicos dirían, mejor desde el principio evita todo ese tipo de cosas. O sea, no te dejes llevar por tus pasiones, no te dejes llevar por tus deseos para, ¿cómo se diría? Para entrenarte a que si algún día te faltan esas cosas, pues no tengas problemas, ¿no? O sea, no lo sientas, simplemente lo aceptes. Digamos que no sufras, no sufras. Exactamente. Mm. Ujú. Así es. Y no vas a ser feliz,
así como planteaba Aristóteles. O sea, no vas a llegar a ser feliz, pero al menos vas a estar tranquilo. O sea, si te pasa alguna desgracia, pues dices, pues bueno, así es la vida, ¿no? Ya me tocaba. Eh, ajá, así como, así me tocaba, así estaba determinado por el destino, por Dios, o llámalo como quieras, ¿no? Hay un estoico muy famoso llamado Séneca, que tiene una frase pues, muy bonita, que dice, si accedes de grado, el destino te llevará, si no, te arrastrará a la fuerza. Esta es una imagen muy recurrente en los estoicos, que decían, sí, el destino, imagínatelo como una carreta, y tú imagínate que eres un perro, así como este, o sea, eres un perro que está amarrado a la carreta. O sea, tú no te puedes soltar. Pero si te resistes a que te lleve la carreta, pues ¿qué te va a pasar? Te va a dar una arrastrada pues, tremenda. Pero si vas al mismo paso que la carreta, aunque no quieras ir, digámoslo así, en la dirección en la que te está llevando, si vas al mismo paso, pues al menos no te va a doler tanto, ¿no? O sea, no te resistas. Exactamente. En el momento en que lloramos por la pérdida de nuestras cosas, piensan los estoicos, te estás resistiendo al destino. Por eso simplemente tienes como que dejar ir, o sea, tienes que ser apático ante las pérdidas, ante los dolores, ante las Tristeza. injusticias, todo, 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 todo. Eh, Ujú. Perdón, ¿cómo era? Si accedes de grado, el destino te llevará. Sí, aquí, Pero aquí déjame si, lo pongo. ¿cómo? Pero si vas Si al Si no, mismo, no, te ajá, arrastrará la fuerza pero, ajá, pero si no te arrastrará, a ujú, la fuerza. ok. ujú, así es, así es. Entonces, para los estoicos, pues la vida es así, no podemos hacer nada para cambiarla, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante las cosas que pasan. Y Ok. entonces podemos ser como el perro que se resiste y sale todo lastimado y llora, o podemos ser como el perro que va al mismo paso que el destino, y aunque no te guste, pues al menos estarás tranquilo, ¿no? Ujú. Ujú. Si se dan cuenta, esta es una especie de moderación del cinismo, ¿no? El cinismo es algo así como, sí, no tengas casa, no tengas ropa, no tengas nada, ¿no? Porque no vale la pena y pues hay que vivir como perros. El estoicismo es más moderado en el sentido que te dice, ok, sí, o sea, si quieres tener casa, está bien, pero si la pierdes, pues ataraxia, ¿no? Ujú. O sea, si quieres tener familia, está bien, pero si la pierdes, pues acéptalo, ¿no? O sea, el estoicismo no es como que te niegue los placeres, no es como que te niegue las posesiones, sino que simplemente te dice, pues es que si las llegas a perder, pues en realidad estaba determinado a que las perdieras y no tiene sentido que te entristezcas pues, por esas cosas. Y cuando se dice que una Ujú, persona es estoica, ¿a qué se ujú, refiere? ujú. Se refiere Ahorita hay a mucho de esta, eso. ajá, como alguien que soporta las desgracias, ¿no? O sea, que tiene un temperamento que soporta las desgracias, que es templado, ¿no? O sea, que, no sé, que se le muere alguien, por ejemplo, algún ser querido, y a lo mejor se pone triste, pero no se echa a llorar así en un mar de lágrimas, ¿no? Sino que lo acepta con cierta sabiduría, podríamos decirlo, ¿no? Sí, 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 para el estoico, el original, bueno, es que a veces se utiliza la palabra estoico actualmente para decir que alguien es insensible, así como,
O sea, en un sentido a lo mejor como, es que esa persona es insensible, es muy estoica, o cosas así. También se usa en un sentido positivo de como que pues, sí aguanta las desgracias, ¿no? En la doctrina original de los estoicos, ellos no negaban que... Ah, ya me voy, los veo la semana que entra. ok, Un sí, sí, beso, sí. Tere. Mucha Que suerte. ganen, que ganen. Yo escucho Bye. lo que me faltó, Gonz, yo lo Sí, escucho. ok, Bye. ok. Bueno, Bye, queridos. ya se nos fue. Pues no hay que entristecer porque estaba determinado a que pasara eso, Hay que ¿verdad? ser estoicos. Ajá, así es. Gonzi, no comulgo con eso, ¿eh? Eso me parece que no es de mis, de lo favorito. No, está bien. Pero siempre es bueno conocer las diferentes opiniones, justo porque uno también se aclara las propias, ¿no? Claro, O sea, cuando sabes de un filósofo que piensa algo contrario a lo tuyo, también te queda más claro lo que tú piensas. Porque claro. si solamente leyéramos lo que está de acuerdo a lo que pensamos, este, pues incluso podríamos no darnos cuenta de ciertos errores o cosas así. Sí, se me Y en hace como muy filosofía, triste la falta de libertad y de pensamiento y ¿no? De hacer algo porque tú así lo decides. Aquí es como que tienes que ser estoico en el sentido de insensibilidad, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Y piénsenlo, o sea, esto adquiere mucho sentido si lo pensamos otra vez como en una situación política y social de crisis. O sea, Como la que estamos si pasando. por ejemplo, ajá, o sea, si todo se vuelve poco seguro, si estás todo el tiempo con la duda, a lo mejor, de lo que va a pasar en el futuro, con la incertidumbre, un tipo de filosofía así te ayuda mucho a sosegarte, ¿no? O sea, si vives a la merced de los poderes políticos y cosas así, es una opción pues aceptable el que lleves tu vida intentando pues, soportarla, ¿no? Eh, Digo, no es la única forma, pero la situación política y social nos dice mucho de por qué surgen ese tipo de filosofías, ¿no? O sea, imagínense que, pues sí, vives en una situación en la que no sabes si el día de mañana vas a comer o no. Entonces puedes o bien tirarte a la desgracia y preocuparte todo el tiempo, o puedes intentar ser estoico y decir, bueno, pues si no como, así estaba determinado, ¿no? No pasa nada, no pasa Al fin y nada. al cabo que no tengo hambre. Ajá, eso es una forma también de darle sentido a tu sufrimiento, ¿no? Y de pues, intentar sobreponerte a él, intentar seguir viviendo, valga, ¿no? Ujú. Y entre los estoicos, pues sí había muchos filósofos que venían de clases pobres, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan que para Platón y Aristóteles, o sea, sus academias eran para la gente rica y que tenía tiempo libre y cosas así. Y entre los estoicos, no, entre los estoicos sí había gente, esclavos liberados, gente de bajos recursos que pues encontraba cierto consuelo en este tipo de filosofías, ¿no? Y como Zenón daba sus clases en un lugar público, pues todo el mundo podía escucharlo. Podías irte a escuchar a Zenón cuando tú quisieras, ¿no? Ok. Pero pues o sea, ellos no son tan radicales como los cínicos de decir, sí, entonces nada importa y vamos a vivir como perros, ¿no? Sino pues un poquito más moderados, ¿no? Ellos, los estoicos, también tenían como objetivo, digamos así, objetivo último, llegar a ser totalmente imperturbables, o sea, que nada los afectara, ¿no? Y ser dueños absolutos de su propia vida.
Incluso hay anécdotas que dicen que hubo estoicos que se suicidaron eh, aguantando la respiración. Sabemos que eso es falso porque cuando alguien aguanta la respiración llega un momento en que te desmayas y vuelves a respirar, ¿no? Así Entonces, es. no puedes, no puedes suicidarte así, pero el punto de las anécdotas era como, es que estas personas tenían tanto control sobre sí mismos que se podían quitar la vida en el momento en que lo quisieran, ¿no? También hay anécdotas un poco más chuscas en las que había un filósofo, no, ahorita se me fue el nombre, que dice que ya siendo muy anciano, le gustaba mucho hacer chistes y entonces se contó un chiste a sí mismo y se rió tanto que se Qué murió, bonito. ¿no? Ese sí me gustó. O sea, Dio de cosillas así, risa. ¿no? Ese Ajá, se sí murió me de gustó. risa. Ajá. Sí, 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 o sea, son anécdotas muy curiosas de los estoicos que intentan poner en evidencia la manera en la que estos filósofos dominaban su propia vida, por decirlo así, ¿no? O sea, como decir, yo me voy a morir como yo quiera, o sea, me domino tanto a mí mismo que me voy a morir como yo quiera, ¿no? Ujú. Ese era el punto. Hay, sin embargo, algunas objeciones importantes, ¿no? Una objeción clásica es que le hacían a Zenón, es, bueno, entonces imagínate que yo agarro un palo y te golpeo en la cabeza. Tú lo vas a aceptar porque ese fue el destino. O sea, está determinado que yo iba a agarrar un palo y que te iba a golpear en la cabeza, ¿no? Y entonces Zenón respondía cosas como, bueno, pues yo también te voy a dar un golpe en la cabeza, porque así está determinado que, que cuando tú me golpees, yo también te voy a golpear de vuelta, ¿no? Pero pues siempre quedan este tipo de objeciones. O sea, por ejemplo, estas anécdotas que les cuento que se supone que intentan poner en evidencia el autocontrol de los estoicos, pues uno diría, bueno, pero es que estaba determinado que tal tipo se muriera de risa al contarse un chiste. Entonces, pues no tiene como, pues, o sea, ¿por qué lo admiras? O sea, ¿por qué admiras su autocontrol si estaba determinado a hacer eso, a ser una persona con mucho autocontrol, ¿no? Entonces, si bien el estoicismo ayuda un poco a sobrellevar las desgracias del mundo, también le quita el mérito a las acciones virtuosas, ¿no? Ujú. Porque así como estaba determinado que te pasara una desgracia, también estaba determinado que fueras valiente o que salvaras a un niño en apuros o que fueras un gran político, ¿no? Entonces, Ujú, pues tampoco tiene valor ese tipo de acciones o de este tipo de situaciones. ujú, Hay algunos que lo podrían tomar a mal, otros dirían, pues efectivamente, nada tiene ese tipo de valor y entonces no tiene sentido aspirar ni a cargos políticos, ni a la virtud, ni a la valentía, ni a nada de esas cosas, ¿no? O sea, se vuelve, en el momento en que postulas el determinismo, la moral siempre se vuelve algo muy nebuloso. sí, 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 como aguado, como gelatinoso. Ajá, porque no puedes adjudicar responsabilidades, no puedes adjudicar virtudes. eh, Básicamente pues, se te disuelve, ¿no? Se te vuelve algo muy extraño, ¿no? O sea, si alguien hace una cosa buena, dirías, pues es que estaba determinado a hacer esa cosa. O sea, ¿por qué le aplaudes si estaba determinado a hacer eso? ¿No? Incluso uno diría, pues es que Zenón estaba determinado a fundar una filosofía, llamada estoicismo y estaba determinado a ser el tipo de persona virtuosa que fue. Pero si eso estaba determinado, ya no tiene valor. Sí, Como sí, decir, queda claro. ya me tocaba, así como decir, pues ya me tocaba esto. Ajá, sí, sí, sí. Y tanto con las cosas buenas como con las cosas malas. Pero también es un negarle la posibilidad a los otros que tienen de bueno, ¿no?
de no ver Ujú. esa parte buena. Digamos que eso se me hace como muy envidioso de parte de los otros. Sí, de Pues, veras. sí, O sea, pues, es no sí. verle la parte buena a los demás, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, pues los empequeñeces de acuerdo a tu pequeñez. Pues sí, bueno, Ujú. el estoicismo o Zenón simplemente diría, pues es que esos juicios de valor no tienen sentido, Aquí no, con ellos ¿no? O no. sea, para ellos no. Ellos dirían, todo ese tipo de juicios de valor, pues no tienen sentido. Sí. Simplemente, pues así es. O sea, en nuestra sociedad y cosas así, nos comportamos como si, o sea, y ahí pongo como entre comillas, el como si hubiera libertad, como si la virtud sí existiera, como si todo este tipo de cosas. Pero filosóficamente, pues no tienen, Importante. digámoslo así, importancia, ¿no? Ajá. Sí, esta filosofía puede ser terrible, como dicen ahora, o liberadora, dependiendo de dónde te coloques. O sea, si vives una vida muy, muy miserable, pensar así puede ser o sea, te ayuda un poquito a no sentirte tan abrumado, ¿no? A vivir un día a la vez y aceptar la vida como venga, ¿no? Pero también a no hacer un esfuerzo, ¿no, Gonzi? Sí, totalmente. O sea, totalmente. O sea, siempre está este problema de si aceptas todo como viene, pues no vas a hacer nada para cambiarlo, ¿no? Claro. Ahí los estoicos Ujú. igual decían, o sea, tú hazle como si pudieras cambiar algo. Así nada más. Hazle como si sí fuera posible cambiar algo. Pero si resulta que no pudiste o si resulta que fracases, pues tampoco te pongas muy triste, ¿no? O sea, dice, tú esfuérzate, pero si fracasas, pues tampoco te pongas triste porque pues no fue, o sea, así estaba determinado, Porque ¿no? así estaba Así predeterminado. estaba Ajá. predeterminado. E igual, si lo logras, o sea, si sales adelante y así, tampoco te sientas así tan ufano, tan así, ¿cómo se Tan diría? alegre. Tan alegre, ¿no? Pues porque ya estaba determinado a que triunfaras, ¿no? Ujú. Así. Es una, es Sí, una porque no cosa. eran por tus Sí. méritos, sino por el, ni modo, porque así te Exactamente, era tocó. como, pues, estaba determinado a que triunfaras. Entonces Ujú, sí. tampoco te sientas muy, ¿verdad? Tampoco te sientas tan orgulloso y así, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, hasta aquí alguna duda, eh, algún comentario, ¿no? No, creo que todo muy bien, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, ya vimos cómo el cinismo se templa un poquito con el estoicismo, y ahora vamos a ver cómo los cirenaicos, que eran los primeros que habíamos visto, la escuela de Cirene, que Ajá. postulaba el placer como lo más importante, vamos a ver cómo esta teoría también se vuelve un poco más templada con un filósofo llamado Epicuro. Esta teoría se conoce como epicureísmo o también se le conoce como hedonismo, que viene de la palabra griega hedone, que significa placer, ¿no? Em, e- Epicuro en realidad fue un tipo no tan aventurero como algunos filósofos que hemos visto, ¿no? Ya ven que Platón fue a algunas ciudades a intentar postular su teoría política y lo agarraron, lo vendieron como esclavo. Aristóteles tuvo que huir de la ciudad para que no lo mataran. Nuestro filósofo de hace ratito, Zenón de Sitio, perdió su barco, casi se muere en un naufragio. Bueno, pues Epicuro no vivió ese tipo de aventuras. Epicuro vivió una vida relativamente tranquila. Él nació en una ciudad griega llamada Samos y pues tuvo que ir a hacer su servicio militar a la ciudad de Atenas a los 18 años, y cuando estaba ahí en Atenas empezó a estudiar filosofía
Le gustó y ahí sí quedó. Pero en realidad, pues no es que haya ido a la guerra ni nada por el estilo. En realidad, pues vivió bastante tranquilo. Y era una persona que se ve que tenía dinero, porque en la antigüedad solamente podían participar en el ejército personas con dinero, porque uno tenía que comprarse sus propias armas. O sea, su escudo, tu armadura, tu casco y todo, tenías que comprártelo tú y eran cosas muy caras que generalmente se heredaban de familia en familia. Entonces, por el mero hecho de saber que Epicuro hizo servicio militar, sabemos que venía de una familia pues, económicamente pudiente, ¿no? Total, que en Atenas comenzó a tomar clase de filosofía, y con algunos maestros fue muy influido por la teoría de Demócrito. ¿Ustedes se acuerdan quién era Demócrito? Ay, espérate tantito, Gons. Demócrito. Era de los primeritos, así primeritos que Que llegamos vimos. a ver. Ajá. ¿No era el del el río? No, ese es Heráclito. No, Heráclito. Es que Ok. todos riman, ¿verdad? Demócrito era el de los átomos, Ay, el primer cierto. filósofo, el primer filósofo que postuló la existencia de los átomos, ¿no? Ujú. Bueno, pues Epicuro fue muy influenciado por la filosofía de Demócrito y más o menos a los 30 años, este, 30, 40 años, fundó su propia escuela, que se conoce como el Jardín de Epicuro. Aquí hay una representación del Jardín de Epicuro, que se supone que era un lugar, un jardín muy, o sea, lleno de vegetación, con muchos árboles frutales, y como muy, muy sabroso, ¿no? O sea, un lugar muy, muy agradable. En ese jardín suyo se quedó durante toda su vida, enseñando, y pues murió de viejo a los 70 años aproximadamente en Atenas mismo. Epicuro también aceptaba a cualquier persona que quisiera tomar sus enseñanzas, sin importar pues, si su condición económica ni pues, si era mujer. O sea, también se admitían a las mujeres. Esto es algo importante porque los griegos eran muy machistas y en general no permitían a las mujeres estudiar, ¿no? Las escuelas filosóficas estas, las helenísticas, en general aceptaban a las mujeres en sus enseñanzas, ¿no? Incluso había, ahorita me acordé de una anécdota, déjeme poner entre paréntesis esto que le estoy diciendo, me acordé de una anécdota de los cínicos, eh, con respecto a esto de aceptar a las mujeres. Y es que había un cínico famosón llamado Crates, que pues igual que Diógenes, estaba todo el día pues en la calle, no tenía casa, no tenía posesiones. Y una chava llamada Hiparquia se enamoró de él, pero los papás de Hiparquia no querían que se casase con Crates, pues porque ellos veían a Crates como un filósofo vagabundo, ¿no? Entonces le decían a Hiparquia, oye, ¿cómo te vas a casar con este cuate? Pues si no tiene nada, o sea, no, se la pasa todo el día filosofando y, y no hace nada con su vida, ¿no? Eh, y entonces, dicen que un día, Crates se presentó en casa de Hiparquia y le dijo, mira, esto es lo que yo te ofrezco, ¿no? Y se quitó la túnica y se quedó así desnudo y dijo, esto es todo lo que yo te puedo ofrecer, o sea, nada, ¿no? ¿Lo quieres? Y Hiparquia dijo, sí, lo quiero. Y dejó a sus padres y se fue con este cuate a estar así como bueno, filosofando como vagabundos, al igual que Diógenes, ¿no? Pero justo lo interesante es que a Hiparquia sí se la admitía en las reuniones filosóficas que tenían, que algo que no solía suceder, por ejemplo, con Platón o con Aristóteles, ¿no? Bueno, después de esta anécdota de paréntesis sobre las mujeres, eh,
Ahora sí, continuamos con la filosofía de Epicuro. Y otra vez vamos a plantear las doctrinas básicas. Según Epicuro, siguiendo a Demócrito, el mundo está hecho de átomos materiales. O sea, todo el mundo son átomos y nada más. No hay, no existe tal cosa como los espíritus o cosas así, no, todo son átomos materiales, ¿no? El orden del mundo es producto del azar. Ujú. O sea, los átomos chocan entre sí, se unen, se separan y ta. Y parece que existe un orden universal, pero es producto del mero azar, ¿no? Pues un poco como lo que dicen algunos físicos modernos, ¿no? Y si es producto del azar en el mundo, Te dejamos de oír. no Sí, les acaba como importamos, la verdad. Ajá. interrumpió, ¿verdad? Sí, como Ustedes, ¿mm? es que te dejamos de oír, de pronto ya no se oyó. Sí, perdón, sí, justo me acaba de salir un letrerito que dice conexión Ajá. inestable. Ujú. Bueno, les decía esto que para Epicuro los dioses eh, no, no les importamos a los dioses. O sea, si acaso existen, dice Epicuro, no les importamos. No sabemos si existen o no, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero si acaso sí existen, seguro tienen cosas más importantes que hacer que andarse preocupando por los seres humanos, ¿no? O sea, son indiferentes a nosotros. Y entonces, bueno, o sea, según este planteamiento, pues, ¿qué procede? O sea, en la práctica, ¿qué es lo que procede? Acuérdense que los filósofos helenistas lo que les interesa es la práctica, ¿no? También para Epicuro es importante la ataraxia, o sea, la tranquilidad del espíritu, buscar la tranquilidad. Ujú. Pero, a diferencia de los estoicos, él no cree que se consiga mediante la imperturbabilidad y deshacerse de las pasiones, ¿no? Sino que él dice la tranquilidad del espíritu se consigue mediante el placer, o sea, viviendo una vida placentera, ¿no? Pero no placer así a lo loco o cualquier tipo de placer, sino que en primer lugar se distingue entre grados de placer, ¿no? Los placeres sensibles y los placeres inteligibles. Los placeres sensibles creo que es bastante claro. Es como, pues, comerte algo delicioso. Yo puse aquí un helado, porque, pues, yo me imagino el placer sensible como un helado. Pero pues puede ser cualquier cosa sensible, ¿no? Puede ser comida, puede ser bebida, puede ser olores agradables, puede ser también placeres de la piel, no sé, De la ahí vista, está. Puede ser placeres de la arte, vista ¿no? también, del oído, escuchar música, por Ay, ejemplo, sí, qué bonito. cosas así, ¿no? Esos son los placeres sensibles. O sea, de los Y órganos de los sentidos, ¿verdad? exactamente, ajá, Ujú. exactamente. Y Epicuro dice, sí, esos están muy bien, ¿no? Pero existen otro tipo de placeres más elevados, que son los placeres inteligibles. Entre los placeres inteligibles, por ejemplo, está, no sé, leer un libro, qué sé yo, no solamente disfrutar el arte viéndolo, sino también crearlo, o sea, hacerlo, Ay, qué bonito, claro. pues pintando o haciendo música. Puedes también, no sé, placer inteligible sería ir al teatro, ¿no? Ver una obra de teatro, ver Ay, sí, bueno, qué padrísimo. una película,
cosas así, ¿no? O sea, placeres que ya impliquen un trabajo Intelectual. intelectual un poco más profundo, ¿no? O sea, que ya implique que tengas tu atención puesta en eso que estás viendo o escuchando y que tu cerebro trabaje, por decirlo de algún modo, ¿no? No simplemente como recibir el placer, sino que ya Ujú. realices un ejercicio mental, ¿no? Y Epicuro pone entre los placeres más elevados también la amistad. La ¿La amistad qué? dice, la A la amistad. mitad. Ujú. Ujú. Él dice que es uno de los placeres más elevados que existe, porque implica, es como salirte de ti mismo, ¿no? O sea, y es un placer que implica también inteligencia, porque pues, Claro. platicar con un amigo, por ejemplo, es un gran placer, ¿no? O sea, platicar con alguien, intercambiar ideas, es uno de los placeres más elevados que existen y más agradables, ¿no? Ujú. Entonces, primero dice, hay que procurar ese tipo de placeres inteligibles o estos placeres de la inteligencia. Hay que procurarlos más, ¿no? No es que los otros estén mal, no es que los sensibles estén mal, pero sí hay que intentar, pues, no quedarnos en el plano animal. Es lo que piensa Epicuro. Dice, lo que Ah, pasa es que los placeres sensibles son placeres que compartimos con los animales. O sea, un perro también, pues, tiene placer cuando come una comida que le gusta. Pero como somos seres humanos y tenemos razón, también hay que pues, dedicarnos a los placeres propios de la razón. Ujú. 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 Porque si no nos quedaríamos en el plano de los animales. Y esta es una crítica también muy fuerte a los cínicos. O sea, claro. los cínicos que vivían como perros, era como que se quedaban en el plano animal, ¿no? Como que no ejercitaban su plano racional, por decirlo de algún modo, ¿no? Y Ujú. entonces, pues piensa Epicuro, nosotros que somos seres humanos, no solamente sentimos placer con las cosas elementales, animales, sino que debemos elevarnos un poco más a esto, ¿no? Claro. Y para saber qué placeres son aceptables, por decirlo así, y qué placeres habría que evitar, Epicuro tiene una especie de regla que les pongo aquí, ¿no? La primera parte de esta regla dice, evita un placer actual si te causará mayor dolor en el futuro. Pues podemos pensar en ejemplos como evita comer demasiado pastel de chocolate, pues porque en el futuro te puede causar un dolor más grande, que puede ser una indigestión o puede que subas de peso y te cause problemas en la salud, y todos esos son dolores más grandes, ¿no? O sea, son dolores que dices, chale, pues comerme ese pastel de chocolate no valió la pena. Entonces, Ujú. Epicuro dice, mejor evítalo. Ujú. Sí, se les ocurre algún otro ejemplo de un placer actual que sería mejor evitar para evitar un dolor en el futuro. Em, A ver, ¿cómo qué será? No, pues creo que hay muchos, ¿verdad? Ujú. Muchas situaciones. Por ejemplo, estás casado y te gusta de repente otra persona, pero eso hay que evitarlo porque después te va a causar un dolor más grande dejar a tu familia y eso, ¿no? Y por ejemplo, ajá, exactamente. O sea, si se Ujú. dan también, cuenta, perdón. no, no, síguele, Ujú. síguele, perdón. Ah, sí, pues sí, que si dan cuenta, pues siempre es como utilizar la razón humana para prever lo que podría causarte más dolor en el futuro. O sea, no es simplemente abandonarte a tus placeres así a lo loco, ¿no? O emborracharte Ajá, tremendamente y al día siguiente estás bien crudo. por ejemplo, ajá, también. Sí, sí, sí. Sí, sí, No, sí. y no solo eso, mi Tishib, ¿no? La cantidad de problemas que te estás buscando en el cerebro, pues, ¿no? Ajá, También. exactamente. Ajá, o sea, si lo haces repetidamente, te puedes causar problemas de salud pues, Fuertes, muy severos. fuertes, ¿no? Entonces Epicuro diría, sí, claro, échate tu bebida, tu vino de vez en cuando, y no pasa nada, pero
pues Ujú. tampoco te excedas, ¿no? Y la otra parte de la regla dice, acepta un dolor actual si te causará mayor placer en el futuro, ¿no? O sea que no es que tengamos que evitar los dolores siempre, ¿no? Hay algunos dolores que es importante asumirlos porque sabemos que eso nos va a traer un beneficio mayor a futuro. Por ejemplo, o sea, un ejemplo muy, a lo mejor muy simple sería, yo acepto el dolor de hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor hacer ejercicio me causa dolor, se me hace muy pesado y así, pero lo acepto porque sé que eso me causará un placer en el futuro de estar sano, de tener buen cuerpo, tener mis articulaciones sanas, sin problemas de la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Tener más energía, Tener más energía. Ujú. sí, sí. O también a lo mejor acepto el dolor. Bueno, ojo, que aquí dolor es en un sentido muy amplio, ¿eh? O sea, no solamente es dolor físico, sino molestia en sentido general, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acepto el dolor que puede implicar estudiar para un examen, ¿no? Porque sé que eso me va a causar un bien mayor en el futuro, que es pasar mi examen y, no sé, Ajá. titularme o lo que sea, Claro. ¿no? Y acepto el dolor de comerme las verduras en la comida que no me gustan, porque al rato voy a tener un helado. Eso me gustó, Kisha. Voy a tener mi premio, que es el postre. Claro. Bueno, sí, por ejemplo. Bueno, Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, o también, por La ejemplo, capacidad que nos dé el sí, pensamiento, ujú, pues también, ¿no? ujú, Que de sí, pronto cuando estudias o lees y te encuentras nuevas cosas que antes no habías pensado, la felicidad que da, digamos, tener nuevas, aprender. ¿no? sí, Eso ese es a mí me da mucho gusto eso, sí, es un Sí, placer inteligible, intelectual, ¿no? Descubrir aprender cosas algo. nuevas. Ujú, Ujú, aprender cosas nuevas, que se me hace padrísimo. así es ujú. un placer intelectual es tomar una clase de filosofía, por ejemplo. Por ¿No? ejemplo, Ah, por ejemplo, oye, o irte de viaje y luego conocer y ver un montonal de cosas nuevas, y ¿no? Ese Ujú, me sí, hace sí, sí. precioso. Sí, ahí puedes interpretarlo como combinación de placeres, por ejemplo, ¿no? Ah, A lo mejor ves un edificio muy hermoso, ¿no? Entonces es un placer sensible a la vista. Y luego conoces su historia, conoces por qué está hecho así, todo eso, que sería un placer intelectual, ¿no? Entonces se juntan también ambas cosas, ¿no? o Entonces, tener que sí. trabajar fuertísimo, por ejemplo, trabajar fuertísimo para después poder ir de viaje, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Ajá. Puede ser que trabajar sea un dolor, ¿no? Sea algo molesto, Sí, pero dices, lo hago porque sé que el placer de irme de viaje vale la pena, vale ¿no? la pena. Ajá. Ujú, sí. Entonces, pues sí, uno tiene que ir ahí llevando sus como cálculos, por decirlo así, sus cálculos de placer y dolor, ¿no? Ir viendo como, pues estoy dispuesto a aceptar tal dolor para tener un placer posterior, o estoy dispuesto a quitarme tal placer, ¿no? Para no tener un dolor en el futuro. Entonces uno tiene que ir ahí como haciendo sus cálculos, ¿verdad? Ujú, ujú. Ujú. Entonces, pues sí, uno se da cuenta que con esto Epicuro para nada está abogando por el desenfreno. O sea, no, o sea, para nada. Y esta es una interpretación que, por desgracia, se hizo mucho en el cristianismo. O sea, cuando llegó el cristianismo y se empezó a leer la filosofía de Epicuro, muchos filósofos cristianos decían, ay, no, placer, no, eso se desenfrena total. Y pues Ujú. quedaba cancelado, por decirlo así, ¿no? O sea, se dejó de leer a Epicuro durante muchos siglos por esta idea de los primeros cristianos de evitar el placer.
El cristianismo fue muy afín al estoicismo, ¿no? Pero al escuchar la palabra placer era como, no, 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 eso es del diablo, ¿no? Y hay que evitarlo, ¿no? Ujú. También por eso, por ejemplo, no quedan textos de Epicuro. Bueno, quedan tres cartas. No solamente nos han llegado a nosotros tres cartas de Epicuro, aunque se dice que escribió muchísimo, que escribió como 300 obras o alguna cosa así, tremenda, ¿no? Ujú. Pero pues sí, en realidad la filosofía de Epicuro es como bastante sensata, ¿no? Ujú. Bueno, algo que sí es muy criticable es que eh, en la filosofía de Epicuro no hay ningún tipo de obligación al compromiso social. O sea, él se la pasaba en su jardín y nunca se inmiscuyó en las problemáticas sociales. Y pues básicamente él decía, si no te quieres inmiscuir en las cuestiones sociales, no tienes por qué hacerlo. Si te causan dolor, no tienes por qué hacerlo. Así de simple. O sea, como que para Epicuro no había una responsabilidad social importante, ¿no? Como por ejemplo, sí lo era para Aristóteles. ¿Se acuerdan que para Aristóteles era muy importante pertenecer a la polis, ¿no? Ser, Ajá. ser, ser parte activa de la polis. Y pues para Epicuro no. Él dice, solamente si te causa mucho dolor no pertenecer no hacer cuestiones sociales, pues ahí sí hazlas, ¿no? O sea, si traes algo así como de, ay, es que no puedo no puedo no participar en la sociedad. Entonces, pues sí, ahí sí participa, ¿no? O si te causa mucho placer, o sea, es como, si te causa muchísimo placer ir a votar, por ejemplo, pues ve a votar, ¿no? Pero si no, pues entonces no vayas y pues, pues no lo hagas, ¿no? Si no te causa placer, ¿por qué lo tendrías que hacer? ¿No? Sí, digamos, no había como una responsabilidad social, ¿no? Exactamente, exactamente. Y también la cuestión, por ejemplo, de ayudar a los pobres o cosas así, pues sí, es como, pues si no te causa placer ayudar a un pobre o así, pues no lo hagas. Ah, Así es simple, ¿no? Entonces, sí, es una filosofía que se salía mucho de las cuestiones sociales, ¿no? O sea, como que en un tiempo de crisis, una de las opciones es encerrarte en tu jardín y disfrutar de la vida. Así, ¿no? ¿Hasta bueno, aquí alguna duda, algún comentario? ¿O vamos? Pero, por ejemplo, Gons, Ujú, ahorita en la actualidad, como que se lleva esta tendencia, el hedonismo, pero como al otro extremo, ¿no? Cuando una gente nada más busca placer, la gente te dice es que es hedonista, pero no, lo que tú dices es que tiene también sus límites, ¿no? El placer ujú. o no, Así es, sí. para sí, sí, Tisha, Epicuro. por eso te decía yo sobre la adicción, digamos que está considerado que si todo el tiempo estás en el placer, eres adicto a eso. Ujú. Ujú, Sí, ujú, el hedonismo, el original, por decirlo así, sí, no, 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 o sea, no te hagas adicto, porque la adicción es un dolor muchísimo mayor que el ujú, placer que puedes conseguir. La palabra se ha ido deformando con el tiempo, justamente por el cristianismo, muchas veces. El cristianismo es ujú, el que le ha dado esa connotación negativa, ¿no? Así de, ujú, es que tú eres hedonista, tú, puro despapalle, y puro derroche, y puro placer, ¿no? Aunque ujú, el sentido original, pues no tenía nada que ver con eso. ujú. Ujú. Y una cosa muy bonita que propone Epicuro es algo que él llama tetrafármaco. Fármaco significa algo así en griego como medicina y tetra significa cuatro. Entonces algo así como la cuatrimedicina para la vida Cuatro diaria. medicinas. Ajá. Y eran pues cuatro consejos, por decirlo así, para llevar una vida placentera y lo más tranquilamente posible, ¿no? El primero de ellos decía, no temas a los dioses. Es esto que les comentaba de que para Epicuro dice,
tú no tienes por qué temer a los dioses, porque si acaso existen, seguro que no les interesas. Entonces, pues no, o sea, es que pues sí, o sea, era una cuestión muy de que la gente temía a los dioses, así como, es que si no le pongo su ofrenda a Zeus, me va a castigar. Entonces Epicuro decía, no te preocupes. Quién sabe si Zeus existe, pero si acaso existe, Zeus tiene más cosas más importantes que hacer y andarse preocupando por castigarte de que no le pusiste su ofrenda. Así, entonces ni te preocupes de que Zeus te quiera hacer daño ni nada por el estilo, ¿no? Ujú. Em, el segundo, la segunda proposición de Epicuro dice, no temas a la muerte. Y lo que él dice es, claro, o sea, no tienes por qué tener miedo a la muerte, porque cuando ella viene, tú ya no estás. O sea, tememos a la Es muerte, cierto, pero pues claro, o sea, Sí, cuando yo eso me sí, muero, ya no indudablemente. estoy, y ya no entonces, pues, estás. ¿por qué le tengo Sí. que temer? Ajá, ya no me hace nada. Ujú. Sí, Entonces, no era la no idea temas a como los de la dioses santa y muerte de ahora, ¿no? Qué horror, caray. bueno, sí, esa es otra cosa, sí. Sí, qué A esa horror. sí, témele, ¿no? Sí, Pero pues sí, o sea, dice, no tengas miedo a morirte, dice Epicuro. ajá. El número 3 dice, lo que es bueno es fácil de conseguir. Y esto piénselo otra vez en sus términos de los placeres, ¿no? O sea, Epicuro dice, ¿qué es uno de los placeres más grandes? La amistad. ¿Es difícil hacer un amigo auténtico? Y Epicuro, pues no. ¿No? O sea, si eres una buena persona, si eres una persona, pues, pues, que trata bien a los demás, no es difícil conseguir un amigo auténtico. O sea, uno de los placeres más grandes está a tu alcance, si tú quieres. A lo mejor placer como viajar o así, pues a lo mejor no tan fácil, pero pues igual puedes vivir una vida placentera sin necesidad De de ese viajar. tipo de cosas. Ujú. Ujú, ujú. Y el número 4 es, lo terrible no dura para siempre. O sea, si tienes alguna desgracia, dice Epicuro, piensa que no va a durar para siempre. En algún momento va a acabar. Muy mal Incluso, dicho. tal vez va a acabar cuando te mueras, pero acuérdense, no tienes Sí, que temerle a la muerte. sí. Porque cuando No ella hay viene, mal, que no estás, sí, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? mi cuerpo que lo Hay aguante, ¿o cuerpo cómo que era? lo aguante o algo. Sí, es cierto. Ajá. Ujú. Sí, sí. Sí, ahí está resumida en esa frase estas dos cosas, Esa ¿no? frase. Ajá. O sea, el mal no va a durar para siempre, y si acaso llegara a acabar con tu vida, pues tampoco importa porque no hay que temerle a la muerte. Es más, hasta Ujú, puede ser un consuelo. O sea, de hecho es un consuelo pensar que, pues que no vas a sufrir por siempre, que incluso en algún momento te vas a morir y en ese momento pues va a acabar el sufrimiento. Sufrimiento. ¿Mm? Ujú, Y como para Epicuro, el mundo se compone de puros átomos, entonces para él no hay otra vida, no hay un más allá, no hay reencarnación, no hay nada de ese tipo de cosas. ujú, O sea, no hay un castigo después de la muerte, no, o sea, nada de eso. ujú. Ujú. Todo es materia. Porque todo es materia. Entonces, cuando te mueres, te acabas Y ya, y punto final. y tan tan. Tan, tan. Sí. Ujú. Ok. Y luego vamos con el escepticismo. ¿Han escuchado esta palabra de escepticismo o escéptico? Sí, Sí. Que es la idea esta de dudar o Ujú, de que no hay conocimiento así verdadero y auténtico. Y por eso no hay nada aquí, porque no hay conocimiento. Por eso está en blanco esta. Porque el escepticismo plantea que no hay conocimiento, entonces, pues no hay nada. No es cierto. totalmente escépticos. Aquí está, sí. No es cierto, ¿eh? El escepticismo también es una teoría filosófica que viene de una
el término viene de una palabra griega que es skep, que significa mirar, observar. Y el escéptico sería aquel que mira o que observa y por extensión aquel que investiga, ¿no? Aquel que busca siempre las razones de las cosas. O sea, escéptico originalmente era una persona que investigaba, así de simple, ¿no? No tenía esta connotación negativa que tiene actualmente. Y bueno, pues el principal filósofo de esta corriente se llamó Pirrón de Elis. Y ronde. em, y Pirrón era un filósofo bastante curioso también. Primero les explico en qué consiste el escepticismo y luego les explico cómo él lo ponía en práctica en su vida, ¿no? Lo que dice el escepticismo es, en primer lugar, no podemos confiar en nuestros sentidos, pues todo es mudable, o sea, todo cambia, ¿no? O sea, lo que, por ejemplo, ¿se acuerdan un poco de Heráclito? Que decía que todo Era cambiaba, o sea, de que el todo río no era el cambiaba. mismo río. Ujú, ¿Ah? Sí, ujú. Entonces, ¿Cuál? es una idea parecida. Tú ves, por ejemplo, un árbol un día y lo ves al día siguiente, mañana, y ha cambiado, cambia en algo, en algo. Entonces, tú no puedes decir que conoces el árbol, porque ya es otro, ya ha cambiado, Ujú, ¿no? O sea, lo que te dicen ujú, tus sentidos es que todo cambia y entonces, pues no puedes afirmar que conoces un objeto si este objeto está ujú, en constante cambio, ¿no? ujú, ujú, Luego, dice, siempre existen opiniones contrarias. O sea, no hay nada en lo que todo el mundo esté de acuerdo. O sea, no existe nada, nada, nada en lo que todas las personas estén de acuerdo. Siempre, sí, siempre va a haber así como discusiones, siempre va a haber argumentos contrarios y muchas veces puedes dar argumentos para una misma cosa igual de buenos. O sea, para una cosa y para su contraria, puedes dar argumentos igual de buenos, ¿no? ujú. Y por tanto, dice Pirrón, no tenemos conocimiento cierto de nada. O sea, si no podemos confiar en nuestros sentidos y no podemos confiar en nuestra capacidad para razonar, entonces no hay conocimiento seguro de absolutamente nada. Y Ujú. si no hay conocimiento seguro de absolutamente nada, lo único que nos queda es la ataraxia. ¿Qué era la ataraxia? la tranquilidad de espíritu. Sí, La tranquilidad, exactamente. Es la tranquilidad. tranquilidad. Ujú. Es decir, si no puedes estar seguro de nada, ¿tiene sentido preocuparte? Pues no. ¿Tiene No, sentido ponerte triste? Pues no, porque incluso para ponerse no. triste hay que estar seguro pues de lo que te pone triste, ¿no? ¿Tiene sentido tener miedo? Pues no, porque incluso para tener miedo hay que estar seguro pues, De que algo va a de suceder. algo, de que algo malo te va a pasar. Pero si no puedes estar seguro de absolutamente nada, entonces lo único que queda es como pues estar pues, tranquilo. Fíjense que es así como Oye, pero ahí también es una negación de la realidad, ¿no, Gonzi? Claro, claro, sí, sí, sí. Fíjense que es como una postura totalmente opuesta al estoicismo. El estoicismo dice todo está determinado, ya está así, es decir, como muy, muy estructurado, ¿no? Y el escepticismo dice, pues no, o sea, en realidad, ¿quién sabe cómo son las cosas? No podemos saber nada. ¿Qué tal que el mundo es un caos? Pues pues ni te preocupes. O sea, ¿para qué te angustias si no puedes estar seguro de nada de lo que va a pasar, Ujú, ¿no? ujú. Sí, es poner en duda pues toda tu realidad. Todo. Ujú. Y si pones en duda tu realidad, no tienes nada de qué preocuparte, ni de qué estar triste, ni de tener miedo, ni nada de ese tipo de cosas. Sí, digamos que todo se vuelve como subjetivo, pues. Sí, sí, Que sí, sí sí. hay un montón de subjetividad en todos y en todo, Ujú. pero se me hace un grado superlativo, ¿no? Claro, sí, sí, el ejectivismo es el máximo subjetivismo también.
Ah, Pirrón llegaría a decir, por ejemplo, tú ves una mesa, no sé, o sea, imaginemos que estamos entonces en una mesa, tú enfrente de mí, y él diría, tú ves una mesa y yo veo otra mesa diferente, sí, es porque la cierto, vemos desde diferentes Ujú. perspectivas. Entonces, claro. la mesa que yo veo no es la mesa que tú ves. Así Ujú. es. Y lo que tú ves, yo tampoco lo veo. Exactamente. Entonces, si llevamos eso, o sea, como de ese sentido, así como muy, 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 muy estricto, pues entonces ni siquiera podemos estar seguros de que aquí hay una mesa, Ujú. Ujú. ¿no? Es algo ahí, como muy extremo, ¿no? O sea, llevar esto hacia al extremo total y decir, si no podemos estar seguros de nada, pues nuestra actitud ante el mundo tiene que ser una actitud de desinterés total, de apatía total, Ujú. ¿sí? Ujú. Hasta hay anécdotas chistosas de Pirrón, que, bueno, una muy famosa dice que una vez estaba en un barco y que el barco comenzó a naufragar y todos los marineros estaban yendo de aquí para allá y así, y Pirrón estaba tranquilo, sentado, como si nada pasara. Esta es una representación ahí, del nacimiento de eso. Y aquí está Pirrón, bueno, según aquí está Pirrón, Ah, sí lo alcanzan a ver, sí. Ujú. Ujú. así como muy, 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 muy tranquilito, tomándose un vaso de, bueno, una botella de vino, ¿no? Ah, esa sí no la Mientras veo. todos los demás están, aquí Ah, sí, está, ya la vi, ya la vi. ajá, sí, o Ujú. sea, Ujú. aquí está Pirrón, sentado, déjenme lo pongo, y ahí con su botellita de vino Ujú. mientras el barco está naufragando casi, casi, ¿no? Y todos los demás están alzando los brazos, están gritando, están intentando hacer algo, y Pirrón ahí como si nada, ¿no? No, bueno. Pues porque él decía, no, claro, pues qué tal que todo esto que estoy viendo es falso y pues ¿para qué me preocupo? ¿No? Dicen también que sus amigos tenían que cuidarlo en ocasiones porque él iba caminando por la calle y iba pasando una carreta y Pirrón no se quitaba, así de plano, Ah, o sea, él no se quitaba. Entonces alguien tenía que pues, jalarlo de las ropas o algo así para que se quitara, ¿no? Y e incluso le llegaban a decir, oye, Pirrón, pero si tú no crees en nada de lo que te rodea, ¿por qué estás platicando conmigo y por qué sigues viviendo aquí en la ciudad y todo eso? Y él simplemente decía, pues es que la costumbre es muy poderosa. Así nada más decía. Pero Ujú. también pasaba a veces que se quedaba hablando solo. O sea que sus amigos estaban platicando con él y le decían, bueno, ya me voy. Y se iban y Pierrón seguía hablando solo, como, pues, como si nada, ¿no? Todas estas anécdotas no sabemos hasta qué punto sean verdaderas, hasta qué punto no. ¿No? Pero lo interesante o lo que se puede rescatar de esto es pues justo ver qué es lo que pasa cuando llevas al límite ciertas ideas, Ujú. ¿no? Sí. La filosofía es mucho de ver ese tipo de cosas, de qué pasaría si llevamos al extremo tal idea. Digo, a lo mejor en la vida práctica no podemos ser escépticos totalmente, ¿no? Pero aún así es interesante ver eh, pues ese tipo de grados superlativos de las ideas, ¿verdad? Ujú. Que a veces nos pueden ayudar un poquito, ¿no? A lo mejor un escepticismo sano nos ayuda mucho. O sea, nos ayuda a no caer en dogmatismos, a no caer en prejuicios, a no creernos todo lo que nos dicen. Pues en sí, eso es relativo. preocupaciones que no son. Exactamente, eliminar preocupaciones que están infundadas, ¿no? O sea, el escepticismo en un grado, digámoslo así, moderado, chiquito, también es muy saludable, ¿no? Mm, No tenemos por qué llegar a los extremos de Pirrón, de quedarnos
en la calle cuando pasan los coches. Este, Porque aquí no detienes la porque carreta. aquí, ajá, exactamente, aquí nadie te salva, ¿verdad? Sí, no es necesario llegar a eso, sino pues ver qué de útil nos resulta este tipo de filosofía, ¿no? ¿Qué es lo que podemos tomar, ¿no? Incluso en épocas posteriores a estos hay mucha mezcolanza, ¿no? O sea, em, uno puede tomar ciertas cosillas del estoicismo, ciertas cosas del hedonismo, ciertas cosas del escepticismo y así, o sea, como que es válido también armarte tu propia filosofía de vida con base en estas filosofías, ¿no? Claro, todas las teorías que nos enseñaste ahorita en su término medio son buenas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Y tienen sus puntos interesantes, ¿no? O sea, por ejemplo, el cinismo, aunque va muy al extremo, pone mucho énfasis en la crítica social. O sea, en que a veces no tenemos por qué adorar a los políticos, por ejemplo, a los personajes famosos. Digo, tampoco les va a escupir uno en la cara, ¿no? O sea, no vas a ir a su casa y a escupirles en la cara, pero pues pone, eh, digámoslo así, pone el énfasis en que hay que criticarlos, ¿no? Hay que criticar también a los poderes y que a fin de cuentas son humanos, como cuando llega Alejandro Magno y se presenta junto a Diógenes, la idea aquí es como, pues es que ambos son humanos, ¿no? O sea, Diógenes se da cuenta que Alejandro Magno es tan humano como él y pues no por eso, o sea, no porque sea emperador o no porque sea rey, pues es superior a él, a Diógenes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, podemos ir tomando cosillas de cada uno y como dices bien, o sea, a lo mejor aplicarles una especie de justo medio, ¿no? Para que no se salga de, de Ujú, control esto. ujú. Ujú. Sí, eso Sí, de no tener, no podemos tener conocimiento real de nada, pues eso estaría como muy bien hacerlo, pero se me hace demasiado difícil, ¿no? Sí, de hecho, Descartes, siglos después, va a intentar hacer este mismo ejercicio, o sea, el de intentar dudar de todo, ujú. y ya veremos en su momento cómo es que él se sale de ahí, ¿no? O sea, bueno, intenta salirse de este escepticismo de dudar de todo. Pero sí, es un problema filosófico que pues se inaugura con estos cuates y que se sigue discutiendo actualmente. O sea, hay discusiones sobre esto, porque los argumentos son muy válidos, ¿no? O sea, como el que decía, es que tú ves una mesa y yo veo otra mesa, pero en nuestra vida cotidiana decimos, es la misma mesa, ¿no? Y uno se Ujú. pregunta, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo le hacemos para ese tipo para ponernos de acuerdo, aunque cada uno vea diferentes cosas, Diferente. ¿no? O sea, diferentes entre comillas, ¿no? Eso es un problema filosófico. A ver, pero te voy ¿No? a decir que si estás en la misma mesa, creo que sí es la misma mesa, pero vista desde diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, sí, puedes decir eso. Ujú, ujú, Y un escéptico te diría, pero ¿cómo sabes que es la misma mesa? O sea, si tú la ujú, ves de un ángulo y yo de otro, ¿cómo sabes que ujú, es la misma? Es como lo de ¿No? la caverna de Platón, ¿no? Ujú. A ujú, ver, ¿Te desarrollalo un acuerdas? poquito más. Ajá. Ajá. Pues para Platón él diría, pues es que tú sabes por tu inteligencia que es la misma, ¿no? Pero si te quedas en los sentidos, como que no hay mucha forma de salvar el problema. Claro, no hay forma de tener ninguna seguridad, pues, ¿no? Exactamente, si te quedas en los puros sentidos, no hay forma de tener seguridades, ¿no? Tienes que Ujú, recurrir a algo cognitivo más elevado, ¿no? A la ujú, razón. ujú. sí, Ujú. lo que decían acá. Sí, sí, Sí. sí. ¿Alguna duda, comentario?
o algo así, de nuestros Controlar las filósofos. pasiones mediante la razón. Los estoicistas. Y ya nada más para terminar, les encontré un mapita muy interesante Ahora esto. que presenta más o menos cómo estaban distribuidas las escuelas en Atenas. Aquí está, ¿cómo se llama? La Acrópolis. ¿Sí, han visto fotografías de la Acrópolis de Grecia? Sí, Sí. el Partenón, ajá. Exactamente, el Partenón, ¿no? Entonces, aquí está el Ágora, que es algo así como una plaza pública, Ujú. y acá está la Estoa, o sea, en este edificio chiquito es la Estoa, donde daban clase los estoicos, Estoicismo, ajá. ¿no? Si uno se salía hacia el, ¿qué será? Hacia el este, Ahí está hacia el el liceo. este, El llegaba al liceo. Liceo, ajá, llegaba al Ujú. Liceo de Aristóteles. Hay que recordar que el Liceo y la Academia de Platón seguían existiendo todavía. O sea, y llegaron a existir durante muchos años. Ujú, Entonces, déjenme lo, ujú. lo hago así grandecito. Ay, Entonces, sí. eso está más mejor. Entonces, pues sí, uno podía irse, por ejemplo, de la Estoa y podía irse al Liceo, que había más o menos 1 kilómetro de distancia entre la Estoa y el Liceo, hacia el este, ¿no? Ujú, Luego también podía ir hacia el sur y ujú. podías, no sé, partir de la Estoa, irte caminando Ajá, a las puertas de la ciudad, estas son las puertas ujú. de la ciudad, y podías llegar al jardín de Epicuro, Epicuro. ¿no? O sea que Ujú, ya estaba afuera de la ciudad, ¿no? Y si seguías todavía un poquito más lejos, o sea, pasando el jardín de Epicuro, pues podías llegar a la academia de Platón. ujú. Oye, esto está padre, ¿eh? Este mapa está padre. Ujú, Entonces, más o menos del ágora, o sea, del centro de la ciudad a la puerta, había medio kilómetro, y luego de la puerta hasta la academia había, bueno, aquí dice 110 metros, perdón, 1100 metros, o sea, un bien, kilómetro, 1,1 kilómetros, ¿no? Ajá. ujú, Entonces significa que había más o menos unos 1 kilómetro, 1,7, 8 kilómetros entre el centro de la ciudad y la Academia de Platón, que en realidad no estaba lejos. O Oye, sea, Gonz, pero entonces quiere decir que al mismo tiempo todas estas tendencias, o no sé cómo se llamen, coexistían, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, los epicuros existían al mismo tiempo que los hedonistas y al mismo tiempo que la Academia de Platón y todo eso, ¿verdad? ujú, O sea, no así es es, cosa de que en un momento dado se desarrolló una tendencia y después de otro tiempo otra tendencia, no, sino al mismo tiempo, ¿verdad? así es. Solamente que cuando surgen los estoicos y los epicúreos, Ujú. Platón y Aristóteles ya no viven. Ya, ¿No? ya O se sea, habían sigue, muerto. ujú, sigue Ujú, existiendo la academia, sigue existiendo ujú. el liceo, pero ya Con sus estaban con turnos. otras Ajá. personas. Ujú, Ujú, ujú. así es, así es. Mm. Pues muy padre, muy Bueno, interesante, muy padre. Muchas gracias. sí, ¿de Gracias, qué? ¿De Gons. qué? No, no digo. Gracias a ustedes. Poquito no te Entonces, oíste hoy para nada. No, estoy hecho bolas completamente y estoy ordenando mis ideas. Ah, Después, de- pregúntale a Gons ahorita. Pregúntale tus dudas. cuando ordene mis ideas, lo voy a discutir con ustedes. bueno, Ah, Sí, ok. sí, porque mira, es bien impresionante, pero luego cuando vuelve uno a oír así a las otras personas, lo que ellos entendieron y todo, te dan otra visión, como decíamos de la mesa, Gonzi. Ujú, sí, sí, sí. bueno. Así Ujú, es. Las ideas también se pueden ver desde diferentes perspectivas, ¿no? Claro. ujú, claro. Ujú, Ujú, así es sí, totalmente. sí. Ay, Gons, Eh, muchas gracias, Gons. Oye, la semana que entra no va a haber clase, ¿verdad? no sé, es que
Habíamos dicho que el 16 es cuando no querían clase, o la semana que entra también, o ¿Te cómo acuerdas que lo hoy no armamos. iba a haber clase? Iba a haber clase la semana que entra, pero yo les puse que si podíamos cambiar la clase de la semana que entra a ahora, y tú dijiste y todo el mundo dijo que sí. Entonces ya la cambiamos. Entonces la semana que entra no toca clase